El renunciado exfiscal general Néstor Humberto Martínez admitió que tuvo en sus manos la tableta en la que Jorge Enrique Pizano detallaba los fraudes de Odebrecht con el Grupo Aval, que nunca llegaron a ser analizados por la Fiscalía colombiana. Para nosotros sigue siendo un asesinato. El abogado Miguel Ángel del Río, quien representa a la familia del fallecido controller Jorge Enrique Pizano, denunció ante la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes al exfiscal general Néstor Humberto Martínez por alterar las pruebas del caso. Él le pide a la viuda de Pizano que si tiene, que le entregue ese iPad porque tenía conocimiento que la viuda de Pizano tenía en su poder el iPad, le pide que se lo entregue diciéndole, eso lo dice la propia viuda, que tiene que confiar en él y que la investigación va a ser importante. De acuerdo con Del Río, el exfiscal Martínez no debió solicitar esta prueba, no le proveyó cadena de custodia y nunca la entregó a su subalterno a cargo de la investigación, pese a que según Inés Elvira Ponce de León contenía información sobre las irregularidades que Pizano encontró en el contrato de la Ruta del Sol 2 que podrían inculpar al exfiscal. Se almacenaba toda la información diaria, videos, grabaciones, fotografías, reuniones que hacía el propio Jorge Enrique Pizano. El renunciado fiscal general Martínez Neira admitió haber recibido la prueba y se exculpó diciendo que no lo tocó. Fue la señora la que me dio el iPad y yo le devolví el iPad, le dije, mira, eso debes tenerlo porque tú debes tener la integridad de todo lo que tiene Jorge Enrique. Yo no toqué ese iPad. Pues él terminó aceptando en vivo y en directo que había tenido en su poder el iPad de Jorge Enrique Pizano, aunque dice de manera además muy curiosa que lo tuvo en su poder pero no lo tocó. Pizano le concedió una entrevista a Noticias 1 antes de su muerte violenta, aún en investigación. En ella compartió las grabaciones de sus conversaciones con su ex amigo Néstor Humberto Martínez. Unas huevas. Esto es una coima, marica. Y su desconfianza hacia él, que luego de que le informara del fraude en la construcción, le pidió que no hiciera nada. Y entre los dos, tranquilo, discreción total. El hecho es que Pizano, en pleno escándalo internacional por Odebrecht, tenía documentado el fraude y lo comentó con Martínez. Este le dijo que no hiciera nada y solo meses después fue nombrado por el Congreso como fiscal general de la Nación. La supuesta botella con el cianuro que mató a Alejandro Pizano no tenía sus muestras biológicas, sino las de su padre, el testigo estrella del caso Odebrecht, que habría muerto 2 días antes. Joana Rodríguez. Mónica, el entonces fiscal Martínez Neira le hizo a la familia Pizano una visita de pésame en la que ésta le entregó un iPad con las pruebas del caso Odebrecht cuando aún confiaba en él, pero este lo devolvió con las pruebas borradas. Y ahora la familia pide que el expediente de su muerte no se cierre sin la investigación que merece. A la investigación que adelantó la Fiscalía por la muerte de Jorge Enrique Pizano, quien estaba denunciando todo el escándalo de sobornos de Odebrecht y el Grupo Aval, y que involucra al entonces fiscal Néstor Humberto Martínez, le faltaría tela por cortar antes de precluir el caso. El iPad personal de Pizano que la familia entregó al entonces fiscal Néstor Humberto Martínez y que nunca se aportó como prueba, un posible cambiazo de la botella con cianuro que tomó Alejandro, su hijo, y las cámaras de seguridad de su casa que no fueron revisadas en su totalidad por la Fiscalía. Así lo reveló el abogado de la familia, Miguel Ángel del Río. Nosotros entonces recibimos ese elemento material probatorio. La declaración de un testigo que será presentado en noviembre a un juez revelaría que el entonces fiscal Néstor Humberto Martínez tuvo en su poder el iPad personal de Pizano, que tenía todas las pruebas de las coimas de Odebrecht desde el 2011 al 2018, pero que sorpresivamente al devolverlo a la familia se borró la evidencia del 2016 al 2018, periodo que concuerda con el mandato de Martínez como fiscal general. ¿Estos son o no son coimas? Es decir, el exfiscal general de la Nación tuvo en su poder una prueba, una evidencia probatoria y no la puso a disposición de las autoridades. La botella de agua con cianuro que tomó Alejandro, el hijo de Pizano, no tenía huellas. Pasó por las manos de 15 personas antes de la dactiloscopia y la muestra de ADN hallada en la botella es la de Jorge Enrique Pizano y no la de su hijo, que murió al beber de ella. Esto demostraría un posible homicidio, como dice la familia, y no una muerte natural, como sostiene la Fiscalía. Si la Fiscalía dice que fallece de muerte natural
Entonces, ¿cómo es posible que la boca de la botella tenga el ADN de Jorge Enrique Pizano? Limpiaron la botella por razones que desconocemos, o la botella que tiene finalmente la Fiscalía no es la misma de la cual Alejandro tomó el líquido. Además, un informe de la Fiscalía revela que no revisaron las cámaras de seguridad de la casa de Pizano, que podrían develar quién entró y o salió de la casa antes y o después de su muerte. Porque según la Fiscalía, en un informe, el tamaño de la información era muy pesada y llevaba mucho tiempo hacer el análisis. Con esas pruebas, la familia de Jorge Enrique Pizano y su hijo esperan que el juez no acepte la preclusión que está pidiendo la Fiscalía de Francisco Barbosa. Durante 6 años durmió en la Fiscalía el expediente por la muerte del ingeniero Jorge Pizano y su hijo Alejandro, luego de que lo visitara el entonces fiscal general Néstor Humberto Martínez, y solo ahora se desempolvó para pedir la preclusión. Víctor Ballestas. Mónica, el expediente pasó sin pena ni gloria por las fiscalías de Martínez y Barbosa hasta ayer, cuando en la Fiscalía de Mancera un juez de Funza, Cundinamarca, solo tardó un poco más de 4 horas en darse cuenta que en la Fiscalía no se habían agotado las posibilidades investigativas y que aún así se pedía cerrar el caso. Jorge Enrique Pizano murió el 8 de noviembre de 2018. Su hijo Alejandro falleció 48 horas después. Rápidamente la Fiscalía de Néstor Humberto Martínez dijo que el primero había sufrido un infarto fulminante y que el segundo consumió el cianuro que dejó su padre en una botella. Tienen que evaluar esto muy bien. El entonces director de Medicina Legal, Carlos Valdés, de la misma administración, dijo falsamente que una muestra de sangre encontrada en una toalla hallada en el baño de los Pizano era del fallecido ingeniero. Testimonios forzados. El caso de inmediato generó sospechas. Jorge Enrique Pizano había investigado la corrupción de la multinacional Odebrecht en Colombia. Sus hallazgos se los contó en 2015 a su amigo Martínez Neira, entonces asesor del Grupo Aval, como lo reveló este noticiero tras la muerte de los Pizano. De forma personalmente. Claro. La teoría de Martínez Neira, respaldada ahora por un delegado de la Fiscalía, Barbosa Mancera, que pretendía precluir la investigación, se derrumbó ayer. El juez tercero de conocimiento de Funza, Cundinamarca, negó la solicitud del ente investigador. Admitir dicha postura comportaría reconocer que la Fiscalía acertó en el señalamiento que hizo de que Jorge Enrique Pizano Callejas fue la persona que llevó la botella envenenada a la finca El Ático y que produjo con ese actuar el homicidio accidental, esto entre comillas, de Alejandro Pizano Ponce de León. Y reiteró que no hay hasta el momento una investigación detallada y suficiente para respaldar los dichos de la Fiscalía de Néstor Humberto Martínez. Se traduciría en renunciar a que el Estado ponga en funcionamiento el aparato jurisdiccional para continuar investigando estos hechos y sus posibles autores. La familia de Jorge Enrique y Alejandro, representada por el penalista Miguel Ángel del Río, ha denunciado desde el principio múltiples irregularidades y sostiene que, contrario a lo que se ha dicho desde 2018, este es un caso que debe seguir adelante e investigado a fondo como posible homicidio. Aquí hay elementos para poder establecer, por lo menos desde el punto de vista del interrogante, la posibilidad de manos criminales detrás del consumo o de la ingesta de cianuro por parte del señor Jorge Enrique Pizano. La Fiscalía apeló la decisión de no precluir el caso. Irresponsables. Ahora será el Tribunal Superior de Cundinamarca el encargado de decidir si la investigación continúa o se cierra como lo pide la Fiscalía, ahora en manos de la encargada y cuestionada Marta Mancera.